Hoy, en 678, el monólogo de humor del año. En vivo, un rubio peronista. Yo por eso lo voté a Macri, porque con la plata que tiene no va a robar. No. En cambio estos no, estos van por todo, estos van por la electricidad, van por el gas, van por el petróleo y ahora también van por el agua, porque ahora resulta que los negros necesitan tomar agua. ¡Mirá vos! ¡Ah! Pero que la tomen del riachuelo si está todo cagado y me hago por culpa de ellos, ¿eh? O que la compren, yo me la puedo comprar. ¿Sabes por qué me la puedo comprar? Porque yo me rompo el orto 10 horas laburando todos los días, ¿me entendés? Entonces yo puedo ir al supermercado y comprarme el agua, ¿entendés? Yo no me rasco los huevos para ir a las marchas y comprar los planes, no, ¿eh? Si a los medios hegemónicos de veras le preocupa el consumidor, este tema tienen que profundizarlo. ¿Qué pasó con algunos productos que aumentaron muchísimo, pero muchísimo de precio, como hacía mucho tiempo no se veían aumentos? ¿Y qué herramientas utilizaron las empresas para sortear este acuerdo de precios? Fíjense, tenemos la yerba también, ¿no? Acordaron venderla a 12 pesos con 60. Le cambiaron el envase y le pusieron un papel reciclable, ¿no? Un envase reciclable, ¿sí? Entonces la vendieron a 18 pesos, 50% de aumento. Es fuerte, digo. La yerba es yerba, ¿no? No puede costar un 50% más porque le cambies el papel. Y además, si acordaste venderla a 12, tenés que vender a 12. Muy fuerte el yogur. Acordaron 1,99, ¿sí? Y sacaron uno fortificado, que también te saca unos músculos bárbaros, y lo venden a 7 pesos. Digo, a ver, pasó con la leche, por ahí ya es más grave. Acordaron venderla a 6,95 y sacaron una leche que se llama Nutri Equilibrio. Aparentemente, si te la tomás, no perdés el equilibrio nunca. No te mareás. Y no te mareás. Y te la cobraron un poquito más de 8 pesos. A través de esta trampa, en realidad, fueron aumentando los precios. La lectura que hacen del Ministerio de Economía es que esto se hizo en forma preventiva porque no hay ninguna razón de costos que lo justifique. Se espera, por eso, que algunos de estos precios se retrotraigan, es decir, deberían bajar algunos de estos valores. ¿En qué quedamos, muchachos? Querían conferencias de prensa y ahora no las televisan. 19:30 dijo el ministro que va a dar una conferencia de prensa para anunciar el reemplazante. Discúlpame, María, Sí. este gobierno no da conferencias de prensa. Así que ellos informan y nada más. No existen conferencias de prensa en la Argentina. Esto es evidente y tangible. No existen, no hay un diálogo habitual con los periodistas. No hay diálogo con los periodistas. Queremos preguntar. ¿Qué quieres preguntar? Me gustaría preguntarle a la presidenta qué piensa de este programa que estamos haciendo. Lo que ocurre precisamente es que cuando crece la demanda, debe crecer la oferta. Y la oferta en la República Argentina creció en 10.000 megavatios aproximadamente en los últimos 10 años. Y seguirá creciendo, porque se han incorporado 700 megavatios antes, en el año, digamos, durante el año 2013, y 3.250 están en proceso de construcción. Piojos, piojitos, no son divertidos y no me dejan que juegue tranquilo. Los cortes de luz y el análisis de Alfredo Zayat. ¿A dónde está el problema? En la distribución. Se invirtió muchísimo en generación, se invirtió muchísimo en la transmisión. ¿Y dónde no se invirtió tanto? Distribución. Bueno, entonces, en los momentos picos de demanda, tanto en calor como en invierno, ¿qué pasa? Saltan los tapones. La patinada del longo de cada mañana. ¿Da para sección diaria? Los vehículos que van a terminar sufriendo un incremento. Aquellos que tengan un precio entre 170.000 pesos y 210.000 pesos, el incremento va a ser del 30%, y aquellos que superen lo que es el precio de fábrica de los 210.000 pesos hacia arriba, el incremento va a ser del 50%. Hoy también se vota en el Congreso el impuesto a los autos. Y aquellos que superen lo que es el precio de fábrica de los 210.000 pesos hacia arriba... Hoy también se vota en el Congreso el impuesto a los autos. Con una mano en el corazón, ¿me pueden explicar para qué sirve esto? ¿Para qué? El AFCA ayer resolvió que cuando un canal de televisión pase un tape, un video, debe poner fecha y lugar de las imágenes que se emiten. ¿Para qué? Bueno, no sé, para perder el tiempo. El impuesto a los autos. ¿Pueden explicar para qué sirve esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, no sé, para perder el tiempo. Están arruinando la industria automotriz. Los senadores, ¿van a votar esto así como así o lo van a pensar 5 minutos? Lo van a votar así como así. Ahí estamos, arruinando lo que queda en pie. Abre el mundo ante tus pies, abre todo sin querer, abre el cielo.
Otro día de formidables. Notis. 1. El fallo en la causa de Marita Verón. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán por el caso Marita Verón. Un caso emblemático desde el punto de vista de trata de personas. Han identificado a 10 culpables y eso también es un dato muy importante porque es una reversión en la causa en las instancias anteriores. Es un paso importante, creo. Es un paso importante. Yo no voy a agradecer a la justicia porque haya hecho eso. ¿Sabes? No voy a agradecer porque esa es su obligación. Esa es su obligación de decirnos algo, de darnos una respuesta de algo a los padres y a las madres que no tenemos nuestros hijos. Pero sí reconozco que es un paso importante y que ojalá hagan justicia, verdad y justicia es lo que necesitamos. 2. Más allá del polémico debate de fondo, los militantes argentinos amnistiados. El gobierno de Rusia decidió otorgarle la amnistía a los 30 activistas de Greenpeace, entre ellos a los 2 argentinos. Por eso estamos con la familia de Camila Especial. Con una felicidad increíble porque así como pareció increíble todo lo que duró esto y todo lo que uno tuvo, y ella sobre todo, ¿no? Tuvo que soportar, parece increíble que ahora estamos en un final, ¿no? Estoy muy contento ahora con la posibilidad de poder retornar a Argentina, muy aliviado de que esta situación termine. 3. Mercosur para todos y todas. Telam. El Congreso paraguayo aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur. La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó hoy el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, con lo que se completó el proceso para que la nación caribeña sea miembro pleno del bloque regional. ¡Abre! 678. El programa que le dio alegría a tu corazón. Que estaba allí el piano y un día me acuerdo que estábamos viendo El hombre que volvió de la muerte con Narciso Ibáñez Menta. Yo no me acuerdo la edad, era niño. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, hoy especialmente oscurecidos por las maniobras de quienes pretenden que las cosas que suceden se entiendan de otro modo, ya sea un saqueo, ya sea una forma de evitar los acuerdos de precios, etc. Pero para eso estamos nosotros. Buenas noches, compañeros del panel. Tenemos 2 invitados ciertamente singulares, cada uno por su lado. Tengo a mi izquierda a un hombre conocido de este programa, estoy hablando de Ricardo Aronstein. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo están? El amigo Aronstein es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Relaciones Internacionales por Flaxo y es investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también de la de General Sarmiento. ¿Está bien? Está muy bien. Así va cada vez mejor. Y tengo a mi derecha, a ver, si yo les digo un rubio peronista, ustedes pensarán que eso es lo que se llama oxímoron, una cosa donde una cosa nada tiene que ver con la otra. Pues no, estoy hablando del actor Gustavo Berger. Bienvenido. Gracias por invitarme. Gustavo Berger, además de ser mi obsesión informativa del programa de ayer, es alguien que ha escrito ya 3 unipersonales, hace 14 años que se dedica al humor y tiene justamente la voluntad de ser un observador de lo real. Pero para que yo no diga estas cosas que dicen los críticos, en general difícilmente cuentan de qué se trata, Gustavo Berger, además de ser explotado en este panel, en el segundo bloque va a darnos una muestra de este espectáculo, un rubio peronista que parece que está convenciendo incluso a esos otros. Exactamente. Gracias, Gustavo, por venir. Por favor, gracias por la invitación. Vamos a ir al primer informe de esta noche en 678. Como les decía al comienzo, bueno, cuando ya no hay manera de evitar la realidad o el diálogo, aparecen maniobras de distinto tipo, algunas de un orden ciertamente repugnante. Estoy hablando de las maniobras fraudulentas para evitar justamente que se cumpla el acuerdo de precios. Vamos al informe.
Fraudulentas maniobras para burlar el acuerdo de precios. Profundizaremos el tema en los próximos días y sería bueno que lo mismo hagan los medios hegemónicos, que se dicen preocupados por la vida y el poder adquisitivo de los argentinos. La investigación que surge de la campaña Mirar para Cuidar muestra cómo los formadores de precios burlan en forma fraudulenta el acuerdo de precios. Lo que ha sucedido en este acuerdo de precios que de Mirar para Cuidar, que como se lo llamó que rigió durante el año 2013, que establecía 500 productos, recordemos, a los cuales se le fijaba un precio y esos productos debía respetarse ese precio durante todo el año, es decir, era un congelamiento de precios. ¿Qué es lo que ocurrió? Aparecían nuevos productos que no se sustituían al anterior, porque el anterior se seguía mostrando, pero el envase era tan similar que provocaba la confusión en la gente y cuando iban a pasar por la caja resulta que el precio era absolutamente diferente. Hay ejemplos muy claros. Hay ejemplos muy claros y si quieren lo vamos a repasar. Algunos de ellos, estos son ejemplos. La lavandina, la que más se vende, la que más se conoce, la marca Ayudín. Tenemos una placa para mostrarlo. Que habían acordado que iban a vender esta lavandina, que es la que más se vende en el mercado, a 2 pesos con 73. Ahora, inmediatamente sacaron una lavandina que se llama Máxima Pureza, ¿sí? Que yo sepa, la lavandina anterior ya era de máxima pureza porque no estaba mezclada con nada. Es decir, no le agregaron nada y la vendieron a 4,93. Un mes después sacaron una que se llama Ultra, Ayudín Ultra, y la vendieron a 7,77. Es decir, pactaron que iban a vender a 2,70 y vendieron a 7,70. Estamos hablando de un 200%. Esto es, la verdad, meterte la mano en el bolsillo. Vos decís, bueno, la gente puede elegir la Ayudín común. Bueno, en muchos casos cuando ibas no estaba. Solamente tenías la más cara, ¿sí? La iban reemplazando. Y vos decís, bueno, ¿y cumplieron el acuerdo o no? Y yo diría que lo sortearon, lo engañaron, lo eludieron el acuerdo. Porque el producto que habían acordado no estaba y está uno que dice que es distinto y en realidad no lo es. Mira, estamos hablando de la leche de primera marca, la principal leche del mercado, exactamente lo mismo. Y acá tenés 4 productos, es decir, se reemplazó 3 veces el producto con distintas variaciones que fueron aumentando el precio para hacer un aumento total del casi el 40% en simplemente la leche en sachet. Y pasó en otros productos que consumimos todos los días, que los conocemos todos. El detergente Magistral. Fíjense, habían acordado venderlo a 14,55. Ya de por sí es caro el detergente, ¿no? Es un producto de los que te cuesta comprarlo. Bueno, sacaron uno que se llama Ultra Power Clean y lo vendieron a 22,25. Digo, es un 60% más. Estamos hablando de aumentos en pocos meses de un 60% en un caso y del 200% en el otro. Una barbaridad. Digo, si acordaste precio y no lo podés cumplir, vení, hablalo. Pero estos engaños, ¿sí?, son fuertes. Fíjense, tenemos la yerba también, ¿no? Acordaron venderla a 12 pesos con 60. Le cambiaron el envase y le pusieron un papel reciclable, no un envase reciclable, ¿sí? Entonces la vendieron a 18 pesos, 50% de aumento. Es fuerte, digo. La yerba es yerba, ¿no? No puede costar un 50% más porque le cambies el papel. Y además, si acordaste venderla a 12, tenés que vender a 12. Muy fuerte el yogur. Acordaron 1,99, ¿sí? Y sacaron uno fortificado, que también te saca unos músculos bárbaros, y lo venden a 7 pesos. Digo, a ver, pasó con la leche, por ahí ya es más grave. Acordaron venderla a 6,95 y sacaron una leche que se llama Nutri Equilibrio. Aparentemente, si te la tomás, no perdés el equilibrio nunca. No te mareás. Y no te mareás. Y te la cobraron un poquito más de 8 pesos. El reconocimiento de que a través de esta trampa, en realidad, fueron aumentando los precios. Desde el propio gobierno se está reconociendo esto, que con estas maniobras en realidad estuvieron hasta engañando el acuerdo de precios que habían firmado. ¿Qué es lo que pasó con estos aumentos? Estábamos viendo aumentos de 100, 180%. ¿Por qué aumentaron así? La lectura que hacen del Ministerio de Economía es que esto se hizo en forma preventiva porque no hay ninguna razón de costos que lo justifique. Ninguna, ni aquellos inclusive productos que tienen algún insumo importado, justifica un aumento de estas proporciones. Se espera, por eso, que algunos de estos precios se retrotraigan, es decir, deberían bajar algunos de estos valores.
cierta experiencia de la política argentina diría que cuando uno se vuelve ultra pretende que lo paguen más de lo que vale. Pero fuera de todo sarcasmo, digamos que esto es el orden de la estafa, querido Aronsky. Digo, me parece un gesto delincuencial directamente. Sí, hay evidentemente algo que no está funcionando. Primero me parece que es extraordinario que esto empiece a discutirse, ¿no? Acá hay dos estafas. Está la estafa de decir que vamos a congelar y no congelamos, es decir, que no mantenemos los precios. Y hay una estafa, yo diría, en un nivel político, que es tratar de controlar la inflación con un mecanismo que no es eficiente. Esto quiere decir, a mí me parece que acá hay un espacio de aprendizaje extraordinario para el gobierno nacional y para el Estado nacional. Porque es evidente que las empresas no están dispuestas a ningún tipo de control, no están dispuestas a resignar márgenes de rentabilidad extraordinarios en ningún sector y que no firman en serio los acuerdos. Digamos, Ricardo, una cosa, cuando se hace esta transformación espuria de precios, no quiere decir que antes no ganaran. Con el precio acordado, tienen un margen de ganancia las empresas. Absolutamente. Porque esto absolutamente. El tema es lo que está en discusión, como en muchas otras áreas de la economía, como en el aumento de precios, etc., es el margen de ganancia que tienen las empresas. Y ahí hay un problema, que es que no aceptan que el Estado, en nombre de la sociedad, regule algunos precios, no todos, algunos precios. A mí me parece que esta es la gran batalla que se le viene al gobierno nacional en los próximos tiempos, mucho más que la del dólar. Yo creo que en el dólar se está avanzando notablemente con un conjunto de medidas que se están desplegando y se van a seguir desplegando, y que en poco tiempo eso lo van a tener bajo control. El tema es este de los precios. Es la gran batalla económica y política que tiene el gobierno, y me parece que acá yo creo que el kirchnerismo tiene, digamos, dentro de su lógica ideológica, la posibilidad de superar esta idea del Estado bobo. Es decir, el Estado no puede venir después de 6 meses y decir, uy, ¿cómo me engañaron con todos los productos y todos los precios que...? No, digamos, si se firma ahora 125 precios, esos productos tienen que estar disponibles, tienen que verlos todo el mundo, y hasta marzo tienen que estar esos precios. Y si no, tienen que haber sanciones, porque no se puede desprestigiar al Estado embarcándolo en acuerdos de precios que finalmente terminan en cualquier cosa. Es un orden tan siniestro como algunos de los relatos que hace Gustavo Berger en el espectáculo que vamos a ver luego. ¿Cómo se lee la codicia, Edgardo Moca, cuando se convierte en una operación política? Sí, es la codicia y es una operación política, pero yo quería retomar el enfoque de Ricardo porque me parece básico, y si lo enlazamos también con lo que estamos viviendo con el tema de la energía, el incumplimiento en materia de inversiones de las principales empresas concesionarias de los servicios, lo que nos está mostrando es un límite que tiene este Estado, un Estado que fue destruido, que fue colonizado, y que se recuperó en las materias más gruesas, digamos, en las cuestiones más de reparación inmediata y urgente, pero que sus aparatos de trabajo un poco más sofisticado, más complejo, en una etapa, de alguna manera, se delegaron en personalidades que podían resolver determinadas cosas cuerpo a cuerpo, y el Estado es lo contrario de eso. El Estado es impersonal, es una maquinaria. Yo creo que tampoco se puede querer un Estado perfecto, porque eso es una antiutopía brutal. Un Estado perfecto no se puede vivir, pero un Estado que pueda controlar los precios y que pueda controlar el margen de ganancias de las empresas que fueron concesionadas con negocios impresionantes, como son la provisión de electricidad, y que se obligue a hacer las inversiones y que se obligue a respetar los acuerdos, eso me parece que es la etapa que viene. Cuando Cristina Kirchner dijo esto de la sintonía fina en el 2011, yo creo que es este el camino. Por supuesto que no es tan sencillo resolver la convención colectiva de trabajo para todos los trabajadores o producir subsidios que aseguren que la gente pueda viajar en colectivo. Son medidas que están más a mano porque se trata de una plata que iba en una dirección, correrla y va en esta. Pero después todos supimos en la cuestión energética, en la cuestión del transporte, cómo cierta plata que puso el Estado fue aprovechada por la misma burguesía rentística, eso que Ricardo en un artículo muy interesante llama la restricción interna. Siempre se habla de las restricciones que tienen relación con el exterior, con los términos del intercambio, con los problemas de importación e exportación, pero nosotros tenemos una clase empresaria de un nivel de psicología y de mentalidad rentística, y además
con muy alta experiencia, con mucho adiestramiento en jugarle fuerte al Estado y en jugarle al Estado de modo de desestabilizarlo y complicarlo. Me parece que esa es la etapa en la que estamos. Sí, yo creo igual que esta maniobra es mucho más burda que esa. Cintia García tiene una consulta para Ricardo. Sí, un planteo y una consulta. Este tema de la estafa en el marketing para estos aumentos de medios de precios y de alguna manera hacerle un traspié a los acuerdos con el secretario de Comercio, se charlaron en las mesas de negociaciones entre supermercadistas y el secretario de Comercio. Sin embargo, pareciera que los empresarios y las asociaciones que los representan tampoco entran de lleno en la cuestión. Como me parece, Ricardo, y te quería plantear sobre esto, que tampoco se entra de lleno en el planteo del famoso tema de quiénes son los formadores de precios. Y detrás de esto, ayer hacía un análisis que seguramente vos tenés más herramientas para profundizarlo, esta idea de poner el tema, sobre todo en épocas de alto consumo, ¿no? Como estos meses, poner el tema de la inflación, de la tendencia al alza como punta de lanza, no solo del sector empresarial responsable en la formación de precios, sino de sectores de la derecha que de distintas maneras, a través de la puja distributiva, de las paritarias que se avecinan con respecto a los problemas generados por los acuartelamientos policiales. No me sale mejor palabra que acuartelamiento, sé que no es la correcta, pero digamos, esa puja distributiva como tendencia alcista inflacionaria, la formación de los precios, estas chicanas o estafas que hacen los supermercados, digamos, hay detrás de todo esto ese planteo, me parece avisorar, pero... Sí, yo creo que hay una tendencia muy fuerte a la anomia generalizada, colectiva, y la verdad que el lugar del Estado es el lugar de la ley. O sea, el que tiene que establecer una ley. Y la ley significa que hay algo que se debe cumplir, pero que también hay castigo. Claro. Porque esto no puede ser que yo trato de sacarte la billetera. Si logro sacártela está perfecto. Y si me agarras, te la devuelvo y listo. Y se terminó. No, yo tengo que ir preso. Entonces, acá hay un punto central, que es que si el Estado no define reglas claras, con premios y con castigos, siguen pasando estas cosas. Te firmo lo que quieras y después lo violo. Y no pasó nada. Y eso me parece que no puede seguir así. Sí, y después vendría el paso de la justicia. Sandrita Russo. Además, me parece que es entrar en una lógica muy hipócrita y muy perversa, ¿no? Porque los mismos, por lo menos desde los medios de comunicación, los mismos que fogonean el tema de la inflación, que de hecho, bueno, está en la calle el tema, ¿no? Que lo fogonean desde los medios de comunicación, pero ante un castigo, ante una sanción, empezarían a hablar de este régimen o de persecución a los empresarios. ¿Qué tipo de castigos se puede aplicar ante una situación como esta, por ejemplo? Sí. Yo digo, hay un ejemplo histórico muy bueno que es el ejemplo coreano, Corea del Sur. Corea del Sur apoyó extraordinariamente a las empresas coreanas, pero con un sistema de contratos, con una serie de cláusulas, una serie de metas y con castigos establecidos si no se cumplían las metas, porque el Estado coreano puso muchísima plata en las empresas coreanas y no cumplir implicaba defraudar al Estado y al pueblo coreano. Claro. Bueno, exactamente tiene que funcionar en Argentina. Si Argentina viene en estos últimos 10 años favoreciendo extraordinariamente a una vasta cantidad de empresas argentinas, ¿cómo puede ser que después depreden, hagan cualquier cosa, pongan precios insólitos, destruyan a los consumidores? Bueno, esto es, si el Estado va a poner plata, apoyar, estimular a través de múltiples vías a las empresas, me parece que también está en condiciones de exigir un conjunto de compromisos públicos. No me parece que sea demasiado novedoso, querido Ricardo Aronskin, si uno piensa en la forma en que ha lidiado este gobierno con el campo, por ejemplo, ¿no? Es la vieja historia del campo. Sí, la desgracia del conflicto con el campo es que se perdió. Claro, bueno. Y eso quiso decir ¿qué cosa? Que el Estado Nacional Argentino, frente a un sector concreto, perdió. Esto es todavía lo que no se ganó en la Argentina. Digamos que el Estado ocupe en nuestra sociedad el lugar central que tiene
en los países desarrollados. Sin el Estado el resto se disuelve. Exactamente lo mismo pasa en la Argentina, con la diferencia que los sectores privados han tenido tanta capacidad de veto que todavía logran que el Estado Nacional no se ponga los pantalones largos. Que nadie se pregunta después por qué no hace falta un partido de derecha, ¿no? Mariana. Quería preguntarle a Ricardo si vos esto lo analizás pura y exclusivamente desde la ansiedad por la ganancia infinita de los acostumbrados a ganar siempre, o si detrás de esto hay una pulseada mucho más política relacionada con quién pone las reglas y no permitir que el Estado le pueda poner el cascabel al gato, más allá de los errores o límites o fallas que uno puede marcar en la política del Estado. Del otro lado, del lado de quienes hacen esto, hay una intención de ganancia de dinero, a decir cash, digamos, o lo que hay detrás es, no, yo te voy a marcar la cancha a vos. Depende con quién cuál sea el gobierno. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando empezó el gobierno de Menem, que le da el Ministerio de Economía al Grupo Bungibor, era un gobierno de ellos. Claro. Y sin embargo, en la primera semana de gobierno hacen una remarcación tan gigantesca que destruyen el programa económico del Grupo Bungibor. ¿Eso qué es? Eso es un comportamiento totalmente irresponsable en relación a su propio gobierno. Ahora, en este caso me parece que hay otro tema, que es que no sienten que es su gobierno. No es su gobierno, es un gobierno que no recibe órdenes, que tiene autonomía, que alguna cosa le puede gustar, pero muchas no le gusta, y me parece que hay un elemento político acá. Es como no sentar jurisprudencia de que este Estado te puede poner los límites, una cosa así. Claro, pero acá se junta la predisposición natural a hacer cualquier cosa con el interés también de que hay un mecanismo por el cual se interpreta que todo esto es responsabilidad exclusiva del gobierno. Claro. Es la lógica del escorpión, pero cuando ellos se suicidan, se mueren, nos morimos nosotros. Digo, me tienta preguntarle a Gustavo Berger cómo hace para trabajar un tema como este, que a nosotros nos despierta curiosidad e indignación, para que esto dé risa. Pero supongo que me lo vas a contestar actuando. Sí, igual soy rehén también a veces de estas cosas. Yo soy de los que va al supermercado, a veces en el apuro, y agarra lo primero que tiene a mano y después dice, bueno, y acá esto... Me sorprendí en estos días, tanto como muchos que se enteraron. Lo que me llamó mucho la atención es el tema de la yerba. El paquete que era más caro traía un envase reciclable. Sí. O sea, encima que vuelven a usar el mismo paquete te cobran más caro. Pero... Está bien, pero es un chiste, digámoslo de una buena vez. Quiero decir que yo, igual que mucha otra gente, como le pasa al rubio peronista, Gustavo Berger, hace como 4 días que estoy lidiando con la cosa de los cortes de luz. Y creo que es hora de luchar en este tiempo para no ser un energúmeno que dice lo primero que se le ocurre, aunque tenga que subir 23 pisos por escalera o 230. Pero para eso, entonces hay que convocar, por ejemplo, a nuestro querido Alfredo Sayal, que va a hacer un análisis lúcido acerca de qué diablos está pasando con esta cosa de la energía. Vamos al segundo informe de 678. Los cortes de luz y el análisis de Alfredo Sayat. Tratemos de entender en una forma muy sintética y rápida cómo funciona el mercado eléctrico, o sea, cómo llega la luz a tu casa y el tema de dónde es el eslabón débil de esa cadena eléctrica. Hay generación de energía. La energía se transporta para que llegue a los centros urbanos. Y ahí hay una central de transformación, porque te viene de alto voltaje, para que llegue a los hogares. O sea que ahí viene la distribución. ¿A dónde está el problema? En la distribución. Se invirtió muchísimo en generación, se invirtió muchísimo en la transmisión, y ¿dónde no se invirtió tanto? Distribución. Bueno, entonces en los momentos picos de demanda, tanto en calor como en invierno, ¿qué pasa? Saltan los tapones. La otra solución es el ahorro energético, lo que significa el uso racional de la energía por un lado. Y eventualmente una programación rotativa de estas características podrían ser alternativas de corto plazo. La alternativa más importante consiste precisamente en establecer mecanismos de inversión en el marco regulatorio a los efectos de garantizar servicios de calidad. Hubo más inversión en Edenor que en Edesur para el incremento de consumo, pero ambas no invirtieron y no van a invertir para los momentos picos. Porque el momento pico, ¿cuántos son? 6 días, una semana, te exagero, 10 días.
te exagero, no son 10 días. Bueno, para atender ese pico, ¿qué es lo que necesitas? Tenés que ampliar muchísimo la capacidad de distribución para poder abastecerlo y que no se produzcan los cortes. Claro. Las empresas privadas no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el retorno de esa ampliación de la capacidad de distribución no tiene una rentabilidad atractiva. Entonces debería, mejor dicho, intervenir el Estado. Hoy, pero no te cuento algo de TN. Pusieron hoy, como si fuese un minuto a minuto en la pantalla, los megavatios que se iban consumiendo en Argentina. Sí. Entonces, cuando ya subía, no sé a cuántos miles llegaba, estaba en rojo el contador. Y vos sabés que yo sufría como un boludo. Sí. Me estoy entrando en este juego. Sí. Digo, el medidor de los megavatios en vivo. Atentos al consumo, a ver cómo sigue hoy. Seguimos con calor y con problemas. Sí, va subiendo, ¿eh? Hace un rato estábamos abajo de los 22.000 megavatios y ya estábamos en 22.164 a esta hora. Las redes no alcanzan y que la consecuencia es el corte de luz. El medidor de los megavatios en vivo, como si yo, ¿qué podía hacer yo? No sé, paren la luz, cierren, no sé, el ventilador. Yo durante 4 minutos me asusté, 5. Buenas noches para todos. Y si usted es uno de los afortunados que puede vernos porque tiene luz, la ciudad es literalmente un horno. Y con el calor llegaron además los cortes de luz. Esto parece que recién empieza. El calor recién empieza porque calor tan fuerte hasta ahora no hubo. Y bueno, va a haber que pasar el verano, no hay otra. Estamos acá. Y se suma el agobio de las noticias sobre el calor al calor, ¿no? Calor más noticias de calor. Se viene la pausa con calor. Lo hacemos. Está divino para bailar, ¿no? Para todo tipo de actividad física. No. ¡Qué calor! A la sidra le vamos a agregar algo refrescante, el helado. Ah, bueno. Queda claro que las pistas son que va a ser un calor de locos. Sí, está bien. ¿Qué más? La sidra fría muy fría, el helado frío muy frío, porque se va a derretir. Está bien. Medio monotemático. Porque se va a derretir. Está bien. Medio monotemático. Vamos a responder un argumento del sector empresario. No invertimos porque las tarifas están bajas en Capital y Gran Buenos Aires. Las de Córdoba y Santa Fe son muchísimo más altas las de Capital y del área metropolitana, igual hay cortes. Entonces, ¿cuál es la resolución? Bueno, en la lógica que ha tenido el kirchnerismo en estos años, lleva a la estatización. Porque si no, el camino otro sería, bueno, aumentar la tarifa y volver al esquema de los 90, cosa que el kirchnerismo no hace. A ver, estamos charlando con la gente de producción, algo que nos produce dudas, Ricardo Aronstein. Este razonamiento de Alfredo, donde dice, bueno, esto pasa 5 o 6 días, y en principio no sabemos si son 5 o 6 días. Y además hay una lógica de eso. A ver, tengo una calle que tiene una cuadra desastrosa. Entonces no la falta porque es una sola cuadra. Me parece raro, no sé cómo quisiera saber tu opinión. Sí, digamos, lo que Alfredo describe es una lógica estrictamente empresarial que tiene que ver con cómo haces para que los resultados a fin de año sean los más altos posibles. No es la lógica del servicio público. La lógica del servicio es como decir, mira, tiene que haber colectivos solamente en las avenidas donde pasa mucha gente. El resto de los barrios que se mueran y no pasa nadie porque no es rentable. Con aerolíneas privadas. La lógica del servicio público es otra. Y si los privados no pueden dar un servicio público, lo tiene que dar el Estado. Digo, tenemos desde hace 2 años una muy buena nueva en la Argentina, que es la excelente gestión de la empresa petrolera más grande de la Argentina por parte del Estado Nacional. Digamos, se abandonó la idea de que los privados son unos genios y el Estado es un estúpido, y los de Repsol nos ayudaron a mostrar exactamente lo contrario. Repsol fue un desastre gestionando YPF, y de hace 2 años el Estado Nacional está gestionando muy bien YPF y nos va a dar grandes satisfacciones en los próximos años. Bueno, hay que empezar a pensar, y yo coincido con Sayat en esto, que la verdad que si los privados no están dispuestos a invertir y solamente están dispuestos a recibir rentas garantizadas del Estado, la verdad que no es la idea de un servicio público. Pero ahí quiero volver a la pregunta de Sandra, de Mariana, cuando decían, bueno, pero no cumple la concesionaria, que insistimos además, el problema ha sido la distribución. La producción de energía hemos crecido brutalmente,
para dar abasto justamente con el crecimiento industrial y el consumo de hogares. Ahora, los tipos que tienen que hacer, poner una fase por aquí, otra por allá, son los que mancan en esto. Digo, no merecen un castigo, no hay acuerdos en los acuerdos con el empresario. ¿No es parte del negocio? ¿No es parte del negocio del que se quisieron hacer cargo de la distribución? Bueno, están los pliegos del contrato, ¿no? Eso. Claro. Y me Están parece establecidas que las sanciones. ahí empieza a haber un tema discursivo y político muy importante, que es como fue en los 90 cuando se decía, bueno, lo que está, el desastre es el Estado. El desastre es el Estado y por lo tanto hay que ir a lo privado. Y no se supo explicar desde los espacios progresistas que lo que nos había dejado la dictadura fue una deuda tremenda que destruyó las finanzas estatales y destruyó las empresas públicas. Esto es lo que no se puede explicar y ganó una versión estúpida de la historia que decía que el Estado es intrínsecamente malo y que las empresas estatales son intrínsecamente perversas. Me parece que si el Estado no demuestra con gestos contundentes que no es parte de todo este sistema que termina en que los vecinos suframos como locos estos cortes y deslinda claramente su responsabilidad en relación a esto, lo van a terminar mezclando y en los medios lo vamos a ver con mucha claridad. Finalmente la responsable de esto va a terminar siendo Cristina. Bueno, claro, a eso apunta. Pero da la impresión que es más de lo mismo aquello de estatizar las deudas y privatizar las ganancias. Digo, ¿Moca? Sí, hay un lado económico que venimos hablando y hay un lado también de orden político que ya a esta altura empieza a ser delicado, porque efectivamente la situación de las personas que están sin energía eléctrica es muy difícil y la primera reacción que uno tiene es buscar los responsables de esto. Las empresas son rápidamente las responsables porque no lográs ni siquiera que te atiendan el teléfono. Y ahí está ocurriendo algo que es muy interesante. Mucha gente llama directamente a oficinas del Ministerio de Planificación a explicar qué, a decir, estoy sin luz, estoy sin energía, y cuando reclamo y logro que alguien me atienda, figuro como que tengo energía. Es decir, ni siquiera la función básica de contención, de información, de comunicación, de adelanto de qué se está haciendo o se deja de hacer. Yo ahora tengo la suerte de no formar parte de las víctimas, pero en el episodio de la inundación era desesperante, no tenías con quién hablar. Entonces a mí me parece que no hay mucho margen para sostener una situación, de hecho, con empresas concesionarias de servicio eléctrico que permiten que haya 10 días, pongámosle una semana, de desazón colectiva, porque esto tiene una traducción política directa y ni siquiera, ahí ya no hay ni siquiera un esfuerzo discursivo de los tipos que trabajan en TN y demás, porque acopla perfectamente con un estado de ánimo que busca en el Estado, que busca en los que tienen autoridad, a los responsables del drama que cada uno vive. Entonces me parece que no solo que es necesario, sino que empieza a ser urgente el replanteo de la relación Estado-concesionarias o la relación Estado con prestación del servicio, ¿no? Además hay un ENRE, ¿no? Hay un ente regulador. Hasta ahora nadie dio la cara. De Sur no se le vio la cara a nadie. Del ente regulador yo no me enteré que haya dicho nada nadie. Y más allá de la responsabilidad de Sur y de, no sé, la actuación del ENRE, que no sé qué controla, quién controla, si multa, porque tiene facultades para eso, no nos enteramos de nada. A mí sí me parece que más allá de las responsabilidades puntuales y de lo que vaya a pasar con esto finalmente, hay una ausencia del Estado, de los municipios, de la Ciudad de Buenos Aires, de algunos municipios del conurbano donde hay cortes de luz. A diferencia de lo que pasó en las inundaciones, por ejemplo. A diferencia de lo que pasó en las inundaciones, después se verá qué pasa y si se multa o si no se multa y qué hacen con Edesur y si se estatiza o no se estatiza. Pero en el momento en el que hay un discapacitado en un piso 10 que no puede bajar, no puede subir, o alguien que es electrodependiente porque necesita, no sé, dializarse o lo que fuere, tiene que estar el Estado ahí. Y la verdad no estuvo. ¿Cintia? Sí, además son empresas monopólicas, ¿no? Eso hay que decirlo. Claro, Transener, Edenor, Enesur es un mercado cuasi monopólico que tiene que ser controlado por el Estado. De hecho, Debido ya anunció ahora, y lo había dicho antes, que la tolerancia es cero frente al incumplimiento, porque si el problema está en la distribución, por eso vemos 2 cuadras sí, una no, entonces el abastecimiento tiene que pasar por ahí. Y las empresas aducen necesidad de aumento tarifario. ¿No? Que el problema es que no pueden cumplir con la distribución porque también hay que hacer un replanteo de tarifas y ahí es donde efectivamente se necesita un Estado presente que controle ese monopolio. Claro, claro, exacto. Quería hacer una unión de lo que venimos conversando todos estos días porque hay como un clima, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares donde uno recorre,
donde no hay luz y tenés que hacer toda una vuelta para llegar a tu casa y demás. Entonces, la secuencia que se arma muy rápidamente es... estuvimos unos días con mucho miedo porque no sabíamos si no nos iban a saquear, porque la policía estaba metida adentro de sus comisarías reclamando algo. Tenemos ese clima todavía. Hoy, el 9 de julio, y Lavalle circulaba ese rumor y se cerraban los negocios. Exactamente. En 11 también. Pasado eso, empieza la cosa de que, de hecho, por ejemplo, Perfil, el domingo, si no me equivoco, comete la barbaridad de decirse, y entre comillas, acuartelan los gremios, o sea, equiparando, ya lo charlamos acá, una demanda gremial equivocada o no, lo que sea, pero una cosa es una cosa, otra cosa es una cosa, decía Paniga así en su momento. Entonces vos tenés la sensación de que te van a venir a sacar todo porque la policía no te cuida. La sensación de que no vas a poder estar en el centro porque Pablo Moyano te va a cortar la ciudad. La sensación de que no vas a poder llegar a tu casa o no sabes a qué hora llegas a tu casa porque todos los colectivos tienen que desviar su recorrido porque está avenidas enteras cortadas y avenidas que se cruzan cortadas por vecinos que cortan. Porque no... Con lo cual hace 12 días que lo que tenemos es la calle ganada por el conflicto. Entonces digo... Ojo con esa sumatoria, porque me parece que hay una gana de... Sí. No digo que esté todo unido en términos conspirativos, estoy diciendo que cuando vos tenés 12 días de conflicto, el mal humor no es por el corte de luz. Vos acumulás malos humores. Y respecto de lo del... Hoy me pasó en primera persona... de que alguien me dijera, están saqueando en Maipú y Lavalle, y ver los comercios cómo bajaban la persiana, y yo estar en ese preciso momento en Maipú y Lavalle y ver que eso no estaba ocurriendo. Al lado de la radio pública, nos ha pasado a todos hoy. Entonces digo, ojo con ese mal humor en la calle. Sí, no, quería agregar que por ahí Alfredo Zayat fue demasiado optimista en este sentido. La verdad que estamos en periodo de cambio climático. Esto quiere decir, nosotros no sabemos la evolución futura de la temperatura. Esto quiere decir, no sabemos cuánto va a durar el verano, cuánto tiempo, cuánto frío va a ser en invierno, y por lo tanto nosotros estamos arriesgándonos, si sigue esta situación con las empresas sin invertir, estar con cortes de luz cada 2x3. Es decir, una situación invivible. Sí. El tema que es una apuesta un poco sombría es a que después del 31 de diciembre alguna gente se va afuera y eso baja la demanda. Ese lo atamos con alambre, que también forma parte de la historia. Pero vuelven de las vacaciones y tenemos febrero, marzo, abril. Sí, pero hay una cultura detrás que un antecedente de Berger diría una película italiana, Piove, Governo Ladro. Digo, allí donde no se explica cabalmente qué es lo que pasa, quiénes son los distribuidores, quiénes son los saqueadores, etcétera, la culpa va a recaer sobre un gobierno popular. Y eso no creo que esté bien. Berger creo que ha hecho muchas cosas para clarificar a la gente algunas cuestiones, como Mordisquito en su momento, ¿no? ¿Aprovechás para dar un poco de cátedra? Creo que sí. ¿Cómo? ¿Aprovechás para enseñar un poco qué es lo que pasa en esa realidad a veces tan confusa con el espectáculo? Sí, uno trata de como mostrar lo que ve. En este caso, retomando un poco también lo que decía Mariana, la paranoia que intentan instalar con todos estos días, primero con los saqueos, ahora con el corte de luz, que uno a veces como que le dan ganas de meterse abajo de una sábana, en una frazada, porque hace mucho calor, y esperar como el apocalipsis. Y lo único que ves es eso, ¿viste? La temperatura que sube, cambias de canal, crónica que te dice faltan 180 días para el invierno todavía, entonces... y van generando un clima como de malestar que se percibe, y como decían acá, que después terminan culpando al Estado, que es terrible también. O sea que vos le digas, no, es la empresa que no distribuye, pero la empresa no invierte porque sabe que le van a sacar la concesión. Te voy a mostrar que tenés competencia, porque ustedes recuerdan que en una época se pedían, se rogaba por las conferencias de prensa, porque sin eso esto no era una democracia. Nosotros queremos preguntar, ¿qué querían preguntar? Sí, vamos al informe. Querían conferencias de prensa y ahora no las televisan. La recurrente queja fue rubricada en aquella noche del Queremos Preguntar, con destacada participación de Fernando Bravo. Pues bien, todas las mañanas, el jefe de gabinete Jorge Milton Coqui Capitanich brinda una conferencia de prensa en la que contesta infinidad de preguntas. En general, todos los canales de cable la televisan en vivo, menos TN. Uno de los pilares del relato, y es no hablar con el periodismo. Esta semana hubo 2 conferencias de prensa en Argentina. En realidad son monólogos, no conferencias de prensa. O sea, son conferencias de prensa sin prensa.
19:30 dijo el ministro que va a dar una conferencia de prensa para anunciar el reemplazante. Discúlpame, María, Sí. este gobierno no da conferencias de prensa. Así que ellos informan y nada más. No existen conferencias de prensa en Argentina. Esto es evidente y tangible. No existen, no hay un diálogo habitual con los periodistas. No hay diálogo con los periodistas. Queremos preguntar. ¿Qué quieres preguntar? Me gustaría preguntarle a la presidenta qué piensa de este programa que estamos haciendo. Ejemplos. Lunes a la mañana. Buen día, gobernador Eugenio Payet de Leudor, Radio Bahía Blanca. La pregunta concreta es si el gobierno está dispuesto a un estado de apresto de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, para ayudar en eventuales actos. Uno de los pilares del relato, y es no hablar con el periodismo. Mercedes Mendoza, soy de C5. Preguntarle por un lado de cuánto va a ser el reconocimiento a las fuerzas anunciado la semana pasada, cuándo se va a llevar a cabo. Este gobierno no da conferencias de prensa. Así que ellos informan y nada más. Quería expresar que la canasta navideña que nosotros ponemos en funcionamiento a partir del día de la fecha, en virtud de un acuerdo establecido con la cadena de supermercados, no es comparable en términos de productos y calidad respecto a la anterior canasta del año pasado. Por eso hay diferencias, obviamente, desde el punto de vista de estructura de precios, porque hay diferencias de calidad y de conformación de la misma. Con lo cual, ponemos al público a 39 pesos. Es el club que me vio nacer y la idea es terminar acá, así que siempre muy agradecido. Queremos preguntar. Mañana. Hoy a la mañana. Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Dos preguntas, uno vinculado también con el tema de la seguridad, que su parecer sobre la reunión entre De la Sota y Scioli. Son monólogos, no conferencias de prensa, o sea, son conferencias de prensa sin prensa. Lo que ocurre precisamente es que cuando crece la demanda, debe crecer la oferta. Y la oferta en la República Argentina creció en 10.000 megavatios aproximadamente en los últimos 10 años. Y seguirá creciendo, porque se han incorporado 700 megavatios antes, en el año, durante el año 2013, y 3.250 están en proceso de construcción. Piojos, piojitos, no son divertidos y no me dejan que juegue tranquilo. Queremos preguntar. Hace un rato. Felicitaciones por el esfuerzo, por la hidalguía y sobre todo porque se ha podido trabajar junto, Nación, con el municipio para resolver los problemas de su comunidad, intendente. Muchas gracias. Y a la misma hora. Hoy los generadores son la salvación para muchísimos vecinos y familias enteras de Buenos Aires que están sufriendo estas altas temperaturas. Queremos preguntar. Yo acabo de darme cuenta que la mala voluntad es nuestra, porque ellos quieren preguntar, no quieren saber. Lo único que no quieren es saber qué diablos pasa en serio, en la realidad. Bueno, acerca de las únicas verdades me contesta Ricardo Aronskin, ¿cómo se hace con eso donde no hay ningún otro saber específico que aquel de fragotear, digamos? Está en la lógica política de estos últimos 10 años, ¿no? Digamos, hay una disputa del sentido general de las cosas, hay una disputa sobre la obra de gobierno. Es una obligación política del gobierno tratar de romper el cerco al que se lo quiere someter, digamos, o no informando, o mal informando, o desinformando sobre lo que hace. Me parece que en ese sentido la idea de Capitanich presente y preservarla a la presidenta, sí, y claro, no estarla sometiendo a un permanente estado de militancia a diario en los medios, está bueno. Me parece que no alcanza, me parece que ahí tendría que haber realmente un partido o un sistema de partidos o organizaciones que difundan más y esclarezcan más sobre muchas de estas cosas. Me parece que la calle de alguna forma sigue estando ganada por la oposición mediática, porque la otra no existe tampoco, pero todavía me parece que el gobierno tiene una larga tarea a partir de una cosa que decidió hacer correctamente, que es que Capitanich salga y explique y diga todos los días, eso está excelente, creo que es un avance,
pero no alcanza. Me parece que a partir de ahí tiene que haber un trabajo político mucho más fuerte, ¿no? Igual molesta que el tipo conteste todo, ¿no? Cualquier tema al que le hablan contesta. ¿Quién se le ocurre? ¿Sandra Russo? No, bueno, yo creo que esto pone en evidencia esta deformación del periodismo del que se hablaba en este programa en los últimos días, ¿no? Me parece que bajo cualquier luz que uno pueda pensar el periodismo tiene que ver con discutir o no discutir, u opinar o no opinar sobre la realidad. Capitanich forma parte de la realidad. Entonces, desde el punto de vista periodístico, lo que caería de Maduro es que lo pasen y lo critiquen, no que lo invisibilicen. Pero eso es Clarín. Bueno, en una época después de estas cosas solía decir el general Perón, conozco las agachadas de estos como si los hubiera parido, pero creo que la madre que tiene nuestra sí, Edgardo. Ahí, tomando lo que decía Sandra, hay un mérito muy visible ya de esta modificación política que supone la presencia de un jefe de gabinete. Primer jefe de gabinete, digamos, en posición activa y jugando realmente a fondo su rol. Y la consecuencia es el proceso de diferenciación que se abre, porque siempre a nosotros nos corren con que el gobierno no acepta la prensa opositora o la prensa crítica, y eso es una falsedad. Y entonces lo que se está viendo, y este informe lo registra, hay una prensa crítica y una prensa opositora que va a las conferencias de prensa, dice cosas y puede sacar conclusiones contrarias a las que expone el jefe de gabinete, pero hay otra prensa que es desestabilizadora y provocadora, y eso es ese es el límite que una buena política permite ver mejor que una política que a veces nos pasa, nosotros metemos todo en la misma bolsa y lo que no está de acuerdo con lo que nosotros creemos nos parece que es todo retrógrado. Yo acepto perfectamente que haya periodistas, que haya sistemas de comunicación que tengan opiniones adversas. Ahora, me parece que esto ilustra bien el límite y quién está fuera del límite, quién sigue jugando el mismo juego y no le importa cuáles son los gestos que vienen desde el poder político, no le importa porque están en una jugada muy clara, no tienen ninguna contradicción y lo van a seguir haciendo siempre, digamos, ¿no? Pero cuando hablan de nosotros, digo, de este programa en particular, uno nota claramente quién es quién, como este tipo que también habla de 678 en su espectáculo, ¿no, Gustavo? Sí, en realidad hablo de un personaje que los nombra, que es el opositor serial, que es un tipo que se opone a todo y que cree que con la plata de los impuestos, digamos, de los jubilados le pagan el sueldo a todos los de esta mesa, ¿no? Y no solo a ustedes, a Víctor Hugo, claro. E incluso dice mi personaje que a Majul también. Pero, caramba. No, ¿qué dice? No, claro, sí, porque a Majul le paga el gobierno para hacer calmar a la oposición, si no, no se entiende, ¿no? Hablando de lo que hace poco, te vamos a mandar a la conferencia de alguien para que aprendas cómo es esto. Pero ahora yo había prometido algo y me quedé realmente muy mal por no poder cumplir ayer. Se trataba de Susana, Jiménez se llama, y 678, sí, yo pienso también eso, a veces 678 puede ser una herramienta en manos de una diva nacional. Vamos al informe de una buena vez. Susana utilizó a 678 para bajar línea y sus invitados no se quisieron sumar. Ya llegaremos a lo de la diva, pero contextualicemos. Más allá de la complejidad del tema, diversas estadísticas colocan a la Argentina en situación favorable respecto de los demás países de la región, no solo en poder adquisitivo y achicamiento de la brecha social, sino también en el tópico homicidios por delito callejero. Algunos datos que la opinión pública cree son falsos. Tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires, si prescindimos de las zonas de concentración, el índice de homicidio doloso es más o menos, un poquito más de lo que es el índice de los índices europeos, los índices canadienses, que son los más bajos del mundo y que sería el objetivo a alcanzar en nuestro país. Por supuesto que siempre hay y habrá más por hacer. Y de eso se agarró la diva opositora para cerrar su temporada 2013 con un fuerte editorial político. Nótese que en columna los números 6, 7 y 8 a propósito, valiéndole el ninguneo de sus distinguidos invitados, ya que no cosechó ni un solo aplauso. He pasado un año maravilloso, tranquilo, alegre, no tuve nunca, tuve disgustos estúpidos, pero yo los paso por encima como todo el mundo. Diosa. Pero trato de no meter el dedo en la llaga y estar nunca quejándome, tengo que agradecerle a Dios todo lo que tengo. Ojalá que el año que viene sea pacífico, tranquilo y que seamos, no sé, que haya más
menos crímenes. Yo hablo, no quiero ponerme seria porque me obliga de atrás. No, ¿viste? no, pero no. Pero por ejemplo leo el diario y te amargás. Ahora lees el diario y te amargás porque siempre hay 6, 7 crímenes, 8 crímenes, matan a un tipo que no da. Ahora lees el diario y te amargás porque siempre hay 6, 7 crímenes, 8 crímenes, matan a un tipo que no da. Bueno, eso espero que pase y nada, lo deseo de corazón. Feliz año. Gustavo Berger debe saber mucho mejor que yo, que a veces por un chiste uno puede perder una carrera entera. Así que en esos casos es mejor callarse. ¿Te causa alguna impresión esto, Aronofsky? En un país de 40 millones de personas siempre hay crímenes. La verdad es que una cosa no tiene sentido. Pero mejor que este programa no se llame 200, 300 o 400. Ellos ya hicieron los 400 golpes. Está robando el trabajo. Sí, sí. Bueno, y ya he estudiado mucho para eso. ¿Cintia? No, estaba pensando lo que significa Susana, ¿no? Y me pregunto si darle o no entidad, digamos. O sea, volvemos varias veces lo hemos hablado, ¿no? ¿A qué público se dirige? ¿Qué representa? ¿Qué entidad hay que darle a estas cuestiones? ¿Y cuáles otras temáticas merecen más profundidad? Me quedo pensando en eso. ¿Marianita? Yo creo que hay que responder. Si es una pregunta lo de Cintia, mi opinión respecto de eso es que tanto los programas como de Susana Jiménez, como los programas de lo que suelen llamarse espectáculos de la tarde, me parece que construyen un sujeto, un modo de ser en una sociedad y son programas políticos en ese sentido, aunque no vayan dirigentes políticos necesariamente. Así que me parece que sí hay que prestarles mucha atención, no puntualmente a esto, digamos, porque me parece que es una salutación al modo Susana Jiménez. Sí a otras cosas, que digamos, cosas de las cuales se ríe, o incluso comentarios que ha tenido muy poco felices respecto de la propia Florencia Trinidad que estaba ahí. Entonces me parece que en ese sentido yo le daría más importancia a lo que aparece como de un modo más sutil que Susana puede construir, Susana Jiménez, Mirta Legrand o cualquiera de estos programas que supuestamente no son programas políticos, que a un comentario en particular. Además creo que hay que ponerle un límite a la idea de que 678 tiene un significficado universal y es una especie de apelación a demonios o espíritus. Dijo 678 como podría haber dicho 345, si no va a estar prohibido decir 678. Avalo esa tesis, como comprobamos en todas las películas del mundo que aparecen acá. La cifra que sería, claro. Pero además de esa inimputabilidad real, digamos, para qué negarlo, uno tiene también cierta sospecha a veces, por ejemplo, con los programas de espectáculos. Yo no demonizaría un género, porque han demostrado ser mucho más rigurosos que programas de investigación periodística. No, pero yo no lo digo en el sentido de si hacen mal o buen periodismo, me refiero a que construyen proponen un modo de persona, proponen una manera de mirar las cosas. Bueno, esa manera de mirar las cosas es una manera política. Lo que pasa es que ahí uno está como con las defensas más bajas. Porque cuando uno está mirando un programa de política, asume, entiende, está clarísimo, explicitado que es un programa de política, entonces levanta las barreras que puede tener contra o a favor de la política. Lo de ella es un programa de, lo de Susana es un programa de antipolítica. Yo no sé si fue en esta declaración, lo vi en estos días, la vi en estos días y creo que con el mismo vestido. Así que debe haber sido en ese programa. Y eso porque sí que no se lo vamos a repite permitir, Susana. Sandrita, pero sí. decía algo así como que no se quería enredar, porque es política, Sí, claro. ¿no? Es alguien que detesta la política porque ha hecho la suya con política, pero con una política invisible. Terminemos el Cádiz con Cintia García. Me parece interesante el planteo que hace Mariana, lo he escuchado varias veces con respecto a los públicos que construye Real o ese espectro de horario. Me parece interesante y tomo nota de eso. Yo por ahí hago un poquito más de énfasis en cómo construimos nosotros o lo que yo pienso, ¿no? El informe desde 678, ¿no? Entonces, cuando hacemos énfasis en qué cuestiones, probablemente si pusiera a analizar el programa de Susana Jiménez, coincidiría con vos, Mariana, o el de Real en distintos tópicos sutiles y cómo se construyen los públicos y demás. En este caso y este planteo concreto que ponemos en el informe es lo que yo me pregunto por qué sentido le estamos dando, hacia dónde apuntamos cuando mostramos eso,
e insisto, con otras temáticas que... Por ahí nos ganó la cosa en Cholula, de que Susana nos nombrara. A lo mejor pasó eso y qué sé yo. Me parece que está claro que si se hubiera pasado en el informe esta frase que dice Sandra, hubiéramos tenido oportunidad de conversar cosas muy fuertes, es decir, qué es la política, por qué se desprecia la política. Ahora, y el fact de 6, 7, 8 crímenes no se desprende nada, digo, ahí está, me parece el límite, el problema. Eso no tiene relevancia, no tiene asunto, no tiene argumento eso que dice... Creo que Jiménez se dio cuenta que somos solo un programa de televisión, pobres de nosotros. Así que quiero decirles esto, ¿cómo nota uno, cómo descubre uno un peronacho como Gustavo Berger? El tipo tiene que actuar dentro de 2 minutos después de la pausa y está ahí vestido muy capante. No tiene que salirse así de escena. Así ¿No ves? Bueno, les digo, el 21 y el 22 de diciembre, 21 y 22 de diciembre próximo, a las 7 de la tarde, en Corrientes 1743, donde queda el Teatro Bambalinas, este muchacho que está teniendo tanto éxito lo va a multiplicar en esas funciones. Y después del corte, aquí en 678, Gustavo Berger, un rubio peronista para todos y todas. ¿Che? Nos hicieron creer, andás a ver por qué, que quienes merecen ser personajes del año son los famosos. Los ricos, los escandalosos, los lindos por fuera. Pero ¿sabés qué? Nosotros tenemos nuestros propios personajes del año. Ellos. Todos ellos. Porque son los que hicieron este país bien de abajo. Por el trabajo, por la humildad, por los valores, porque nos enseñan todos los días que no hay edad. No hay edad para las ganas, para la ternura. No hay edad para el talento. Va, en realidad, que no hay edad para ser joven. Son nuestros personajes del año porque hoy, cuando todo es cada vez más efímero, nos recuerdan la importancia del amor duradero. Porque tienen bien claro que la tercera edad es un nuevo comienzo. Porque cuidarlos bien siempre será nuestro compromiso. Por todo eso y por todo lo que los queremos. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar.